Les pido, hermanos, que abran su Biblia en el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 17, a fin de que unidos hagamos esta lectura. Sé que es un poco extensa, pero constituye la base bíblica de la consideración de nuestro tema en esta noche. El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan dice así: Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora, pues, Padre, glorifícame tú para contigo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Aleluya. Tomen asiento, por favor. Nuestro tema: oración e intercesión trascendente. Algunos comentaristas sostienen que esta oración el Señor Jesús la hizo en el aposento alto, donde tomó la Pascua con sus discípulos e instituyó el sacramento de la Cena del Señor. Otros consideran que fue en el huerto de Getsemaní, y hay quien
sostiene incluso que fue en el trayecto de aquel aposento alto al Getsemaní o Monte de los Olivos, donde el Señor fue elevando al Padre esta oración. Sea en uno o en otro lugar, lo importante es lo que el Señor oró y pidió al Padre. Si nosotros consideramos los 26 versículos de este capítulo 17 del Evangelio de Juan y analizamos un poco su contenido, nos damos cuenta que los primeros 5 versículos es una oración que el Señor Jesús hace al Padre por sí mismo. Los versículos 6 al 19 es una súplica y ruego que el Señor Jesucristo hace a Dios por sus discípulos. Y los versículos 20 al 26 es una oración que el Señor Jesús hace por usted, por mí y por todos aquellos los que por su gracia constituimos la iglesia del Señor Jesús. Y esto lo afirmamos por lo dicho justamente en el versículo 20. Mas no ruego solamente por estos. Es decir, ya el Señor oró a Dios por los discípulos, para luego decir, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Esto es, todos los que a través de 2000 años, desde los primeros creyentes que recibieron el mensaje, es decir, aquellos 3000 que se convirtieron a la predicación del apóstol Pedro, aquellos 5000 que se convirtieron en el segundo discurso, y así sucesivamente hasta todos los miles y millones que se han convertido a Cristo el día de hoy, es la respuesta de Dios a la oración de su Hijo amado Jesucristo. Así como usted y yo somos la respuesta, hermano, a esta oración que el Señor Jesús hizo al Padre, así como nosotros vinimos a Cristo y nos convertimos a Dios, muchos otros seguirán convirtiéndose, porque la oración e intercesión de Cristo es trascendente. Llama la atención lo dicho por el Señor en el versículo 9. Yo ruego por ellos, es decir, por los discípulos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Antes de considerar, digamos, las 4 peticiones específicas que sobresalen en esta oración pontifical, bueno es que nosotros entendamos por qué el Señor en el versículo 9 dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Está orando por los discípulos. ¿Por qué? Porque en primer lugar, ellos recibieron la palabra del Señor. Dispusieron su corazón y reconocieron, en segundo lugar, que Jesucristo es el Hijo de Dios. En tercer lugar, por lo que el mismo Señor Jesucristo dice en esta oración, porque han guardado tu palabra,
Y en cuarto lugar, porque son de Dios, son de Cristo. Por eso el mismo Señor Jesús dijo: tuyos son y me los diste. Esto es importante, porque si usted ha recibido la palabra del Señor, si usted cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, si usted guarda en su corazón la palabra de Dios y usted se define a sí mismo por el Espíritu como hijo de Dios, entonces esa oración e intercesión trascendente que Jesucristo hizo al Padre es también por usted, es también por mí, es por todos. Porque todos los que hoy estamos aquí, por gracia de Dios, hemos recibido la palabra del Señor. Hemos reconocido que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hemos guardado su palabra y ahora sostenemos que somos hijos de Dios. A su nombre, gloria. En ese reconocimiento e identidad que se da del Señor Jesús con los suyos, Él, desde lo profundo de su corazón, eleva esta oración a Dios. El momento que vivía el Señor Jesús aquella noche fue la noche de su aprehensión. No era un momento sencillo, era un momento de agonía, porque Él veía ya todos los sufrimientos, los escarnios, las burlas, los vituperios, los azotes que sufriría, y aún veía Él ya la misma cruz. Por otro lado, Él sabía que eran pocas horas, por no decir minutos, los que le quedaban para estar aquí con los suyos, con aquellos que tan solo de escuchar su palabra, sígueme, lo siguieron. Dejando todo, fueron tras Él, testificando que Él era el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Fue una noche en la que sucedieron muchas cosas. Y fue en esa noche cuando el Señor oró a Dios y, de acuerdo a lo que leímos en el versículo número 11, dijo: Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Qué bello es el Señor. Porque, repito, está viviendo un momento de agonía, de sufrimiento, de tormento, de muerte. Y sin embargo se está ocupando de los suyos. Y presentando a Dios su ruego para que Él los guarde, para que Él los proteja. Estos están en el mundo, dijo el Señor, pero no son del mundo. Padre, guárdalos del mal. El mundo, hermanos, está lleno de maldad, de pecado, de placeres, de vanidades, de deseos de los ojos, de la carne, de vanagloria de la vida, como dice la Escritura. Y el Señor está orando al Padre para que Él guarde
a sus discípulos de todas aquellas cosas que los pueden apartar y desviar del camino de la fe. Luego entonces, Padre, guárdalos en esta fe, en esta convicción plena que hay en sus corazones. Guárdalos en la palabra que ellos han recibido. Guárdalos en el amor que ha llenado sus corazones. Guárdalos en esa entrega, en esa disposición, en ese servicio. Guárdalos, Señor, en tu nombre. Líbralos del mal. El Señor sabe que como humanos estamos expuestos a un sinfín de tentaciones, de pruebas, de luchas, de ataques del enemigo. Y Él está orando. Y esa oración, hermano, esa oración que llega a la misma presencia de Dios porque hay una conexión eterna, una unidad perfecta, una comunión absoluta del Padre con el Hijo, del Hijo con el Padre. De tal manera que esa oración no solo llega a la misma presencia de Dios, sino que hay respuesta de parte de Dios. Y en respuesta a esa oración, si usted y yo nos guardamos en la fe, en la palabra, en el amor, en la comunión, en la dependencia de Dios, Dios establece una cobertura invisible para usted y para mí, pero real, poderosa, para que efectivamente usted y yo y todos como iglesia seamos guardados del mal. Y de esa manera, esa oración que el Señor hizo sea trascendente, no solo a través del tiempo, no solo a través del espacio, sino en todos y cada uno de nosotros para la honra y gloria del Señor. Segunda petición que el Señor Jesús hizo por los suyos: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. No solo oró al Padre pidiendo protección, sino también santificación. La santidad, usted lo sabe, es un atributo moral de Dios por el cual el Señor aborrece y rechaza el mal. Y la santidad como principio rector de la vida cristiana es aquel sentimiento que por el Espíritu se da en nuestros corazones y nos lleva a apartarnos de todo pecado en general y de todo pecado en lo particular, perfeccionando nuestra vida en la santidad y en el temor de Dios. La santidad posicional de la cual usted ha escuchado y que asumimos cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Somos apartados del mundo y a partir de ese momento una nueva posición delante de Dios en Cristo, y por eso somos llamados a ser santos. Pero una santidad también progresiva, que es aquella que usted y yo vamos manifestando cada día de nuestra vida en ese camino ascendente a la patria celestial. Esa santidad, esa santificación que el Señor pidió al Padre para los suyos, es aquella que nos acerca a Dios, que nos hace vivir en Dios y que nos hace ser semejantes a Dios. Por ello el mismo Señor Jesucristo dijo: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y retomando lo dicho en la ley, el apóstol Pedro dice: sed santos,
porque yo soy santo, dice el Señor. Esa santidad, esa perfección moral a la que hemos sido llamados por el Señor, es el motivo de oración que está en el corazón del Señor Jesús por aquellos que creyeron en Él, por aquellos que le aceptaron como el Mesías, como el Cristo, como el Hijo de Dios, como el Salvador del mundo. Y su petición a Dios es precisamente que ellos se guarden del mundo, se guarden del mal, se guarden del pecado, se guarden de la iniquidad, se guarden de las pasiones y deseos, se guarden de toda inmundicia, para que de esa manera ellos siempre estén cerca de Dios, vivan en Dios, sirvan a Dios, glorifiquen a Dios y Dios viva también en ellos para la honra y gloria de su nombre. Aleluya. Luego entonces, el Señor oró a Dios por ti y por mí para que nos guardemos en su amor, en su verdad, en su palabra. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Así que, hermanos amados, llenémonos de la palabra del Señor, y lo he dicho en otras ocasiones, que la palabra de Dios encarne en nosotros, para que esa palabra gobierne nuestros pensamientos, rija nuestros sentimientos y determine nuestras acciones, para que de esa manera usted y yo seamos cada día más semejantes a Cristo. Aleluya. El poder de la palabra es un poder eficaz que nos guarda en la santidad de Dios. Y este es el anhelo del Señor Jesús por todos nosotros. Es el anhelo del Señor Jesús por su iglesia. Porque en aquel día Él se presentará en una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Porque en aquel día en los mismos cielos no entrará cosa inmunda, sino lo limpio, lo santo, aquello por lo cual el Señor Jesús oró al Padre aquella noche de su aprehensión. Por tanto, teniendo esto en el corazón y en nuestra mente, hermanos amados, guardémonos en la santidad de Dios. Cristo viene. Sin santidad nadie verá al Señor. Tercera petición específica que el Señor Jesús hizo: que sean uno en nosotros. Es la unidad que el Señor anhela exista, no solo con Él y Él con nosotros, sino entre todos. Una unidad que va más allá de la religión, de la denominación, porque la iglesia de Jesucristo no es multidenominacional. La iglesia de Jesucristo es una. Y por esa iglesia Él derramó su sangre, ofrendó su vida. Y por esa iglesia Él viene otra vez. Y Él pide a Dios que todos aquellos que vayan creyendo en Él y lo acepten como su Salvador y se integren al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, sean uno con todos y todos uno en Cristo Jesús, el Señor nuestro. De esa manera, hermanos amados, nosotros andaremos en la unidad del Espíritu a la que se refiere el apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 4. Y si nosotros nos guardamos, si nosotros cultivamos, si nosotros, hermanos, preservamos la unidad del Espíritu entre todos como iglesia, este santo lugar será un espacio
donde la presencia y la gloria de Dios se manifiesten y se dejen sentir todos los días para la honra y gloria del Señor y para bendición y edificación de nuestras almas. Si hemos creído en un mismo Cristo, si hemos sido bautizados todos en el nombre de la Divina Trinidad, si sostenemos una misma fe, si hay un espíritu mismo en usted, en mí y en todos, y todos abrigamos una esperanza eterna de morar con Cristo en los cielos, entonces hay elementos y bases suficientes para que no haya desavenencias, para que no haya diferencias, sino que a partir de esos elementos seamos uno con Cristo y Cristo uno en nosotros. Este es el anhelo del Señor Jesús, y por ello su oración al Padre: que sean uno, que sean perfectos en unidad, así como tú en mí y yo en ti, que también ellos, oh Padre, sean perfectos en unidad, para que el mundo crea que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Aleluya. Y por último, es maravilloso, hermanos, lo que el Señor Jesús pide, no solo por aquellos sus discípulos, sino también por nosotros. Verso 24: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. La perspectiva del Señor Jesús no es temporal, terrenal, sino celestial y eterna. Y esa es la perspectiva con la cual nosotros también debemos vivir. El Señor Jesús no solo ora e intercede por los suyos ante el Padre para que los guarde mientras estén aquí en el mundo, sino que Él pide que allá donde Él está, en la gloria eterna, usted y yo también estemos. Quiero que donde yo estoy, también los hermanos de la iglesia de Puerta del Cielo estén conmigo. Oh, hermanos, esto es maravilloso. Que Jesucristo, el Hijo de Dios, el sumo sacerdote que traspasó los cielos, se presenta delante de Dios a través de aquella oración, para que el día que Él nos llame a su presencia o Él venga por su iglesia, nosotros vayamos con Él a ocupar el lugar que Él fue a preparar para nosotros. Porque si me fuere, dijo el Señor, y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amada iglesia Puerta del Cielo, dice el apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 34: ¿quién pues acusará a los escogidos de Dios? Cristo es el que justifica, Cristo es el que murió, y aún Cristo es el que resucitó y ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios, y el mismo que intercede por nosotros. No se entristezca si el pastor local o el pastor presbiterial no se acuerdan de usted en sus oraciones. Sepa usted que hay uno en los cielos, que está sentado a la diestra de Dios. Dice el Salmo 121, he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Y Él es el que está intercediendo por cada uno de nosotros, por los nuestros. Él es el que está pidiendo al Padre que seamos guardados en la fe, que seamos guardados en su palabra,
que seamos guardados en su amor, que seamos guardados del mundo. Él es el que está pidiendo para que usted y yo vivamos vidas en santidad. Él es el que está pidiendo para que usted y yo seamos uno, y Él es el que está pidiendo para que usted y yo participemos de la gloria eterna en los cielos. Hermano, en esta noche, digno es el Señor que le demos gracias, porque Él nos amó desde antes de la constitución del mundo, dice su palabra. Y si usted cree que la palabra de Dios es la verdad, entonces asuma como una verdad absoluta el amor de Dios para usted y para mí y para su iglesia, aún antes de la constitución del mundo. Él nos amó de tal manera que en su misma agonía pidió al Padre por usted, pidió al Padre por los suyos. No ruego solamente por estos, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Por tanto, viva ese amor y dele gracias en esta noche. Yo no sé si usted estudia o no la Biblia en la semana, pero dice el Señor: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Yo no sé cuántas veces o cuánto tiempo ora usted diario o a la semana, yo no lo sé, pero sí sé que hay uno en los cielos que está intercediendo por esta iglesia, Puerta del Cielo. Y su oración y su intercesión es eficaz, es poderosa, es real. Y si tú y yo estamos hoy delante de su presencia, no es porque seamos grandes cristianos, sino porque hay uno, el mismo que le dijo a Pedro: yo he rogado a Dios que tu fe no te falte. Ese es el mismo que está rogando a Dios que tu fe no te falte. Es el mismo que está intercediendo por ti, para que seas guardado, para que seas santificado, para que vivas en su amor, en su espíritu, en su presencia, en su poder, en su gloria. Dale gracias, dale gracias. Dale gracias. Gracias. Gracias, Señor, porque tú tienes presente en tu corazón amante a los hermanos de la tercera edad, aquellos que ya no se pueden valer por sí mismos. Tú estás orando e intercediendo por ellos ante el Padre. Tú estás pidiendo por el varón que sufre tentaciones. Tú estás pidiendo por la mujer que es asediada por el enemigo de nuestras almas. Tú estás pidiendo por los jóvenes para que el maligno no les toque. Tú estás pidiendo por los niños. Tú estás pidiendo por todos nosotros. Aun cuando nosotros muchas veces asumimos actitudes frías, indiferentes, no queremos orar, no queremos leer la Biblia, no queremos venir al templo, pero a pesar de todo eso, tú estás suplicando una y otra vez, Padre. Aquellos que
has dado, guárdalos. Guárdalos en tu nombre. Que ninguno se aparte. Que ninguno retroceda. Que ninguno se enfríe. Que ninguno tenga en poco el sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Padre Santo, guárdalos en tu nombre. Guárdalos en tu nombre cuando sean tentados. Guárdalos en tu nombre cuando sean probados. Guárdalos en tu nombre cuando estén en peligro. Guárdalos en tu nombre cuando estén enfermos. Las palabras son guárdalos en tu nombre, Señor. Quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Guarda esta iglesia, guarda a tu siervo, mi hermano Jaime. Guarda a su esposa, nuestra hermana Cali, guarda a sus hijos. Guarda toda su casa, Señor. Guarda a mi hermano Antonio Mirón. Guarda a mi hermana Vela, a mi hermana Rosa. Guarda a mi hermano Fernando Rodríguez, Señor Jesucristo. Guarda el ministerio de esta iglesia. Guarda esta iglesia en el centro mismo de tu corazón, Señor. Protégelos, ampáralos, defiéndelos, bendícelos. Por todo lo que hay. Llénalos de ti cada día, Señor. Llénalos de ti cada día, Señor Jesucristo. Ya falta menos, Señor. Ya falta menos porque tú vienes pronto por nosotros. Guarda a los niños. Guarda a los secundarios, intermedios y jóvenes. Guarda la femenil, guarda a los varones. Guarda a mis hermanos de la tercera edad. Gracias, gracias. Abraza, abraza esta tu iglesia. Abrázala, Señor, con tu presencia. Abrázala en la caricia de tu espíritu. Abrázala en el toque divino de tu Santo Espíritu, Señor Jesucristo. Que esta iglesia se guarde fiel a ti. Que esta iglesia se guarde en santidad para ti. Que esta iglesia, Señor Jesucristo, viva en tu palabra, viva en tu verdad, viva en la unidad de tu Espíritu, y esta tu iglesia participe de tu gloria eterna en los cielos cuando tú vengas por nosotros o nos llames a tu presencia, Señor. Toma en tus manos las necesidades que haya en medio de tu pueblo. Tú las conoces, Señor. Tú conoces las necesidades, los problemas. Tú conoces las luchas, las aflicciones, las tristezas, las enfermedades y toda tribulación, Señor Jesús. Pero tú dijiste, estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo
tendréis aflicciones, problemas, luchas, pruebas, tentaciones, enfermedades, pandemias, pero confiad, yo he vencido al mundo. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, porque hemos creído que tú eres el Hijo de Dios, porque hemos recibido tu palabra en nuestro corazón, Señor. Gracias, porque tu Espíritu habita y mora en nuestros corazones, Señor. Somos tuyos, somos de Cristo, somos de Dios. Bendito seas por siempre, Señor. Gloria, gloria sea a ti. Gloria sea a ti para siempre, Señor. Somos tuyos, no por un tiempo aquí, sino por la eternidad. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Gracias, 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 Cristo Jesús. Bendito tu nombre para siempre. Amén. Hermanos amados, que el Señor los bendiga. El Señor sea con todos ustedes. Un abrazo fraternal en Cristo. Dios les bendiga.